Buenas tardes con todos. El presente video es para revisar el formato de informe que nos ha enviado Munaico. Lo vamos a aperturar. Muy bien, ya tenemos el formato. Bien. El formato de informe, recuerden que es único. Si bien es cierto, observamos que tiene la numeración de 1 porque es el número de la visita que vamos a realizar, es la primera. Lo único que se tendría que ir modificando es esta parte, ¿no?, de la que les hablaba en el correo. Informe número 1 porque es la visita 1, capítulo, y colocar el nombre de los temas que se van a tratar. Para esto vamos a revisar en este momento qué capítulo o el nombre del capítulo que corresponde a la primera visita. Y a medida que vayamos continuando con las visitas, esto va a ir cambiando, ¿no? Sería para la siguiente informe número 2, capítulo número 2, y se coloca el nombre del capítulo. ¿Sí? Bien, como es la primera visita, revisemos. Aquí en información general vamos a colocar nombre de la voluntaria o voluntarias que realizan la visita. Tenemos dos casilleros, ¿por qué? Porque aquí se debe colocar el nombre de las dos personas que vayan a realizar la visita, que era lo ideal, pero en algunos casos se tiene solo una persona, ¿sí? Es importante que una vez que coloquen sus nombres, entre paréntesis coloquen voluntaria de Nutrieducate Perú o voluntario de Nutrieducate Perú. Así su nombre sea muy largo y al momento de redactar tienen que pasar a un siguiente renglón, no hay problema, pero todo eso tiene que entrar en esos dos casilleros. Si es para dos personas, se ocupan los dos, si es para una, se ocupa un casillero. El nombre de la organización visitada en el siguiente casillero, en el siguiente y tercer casillero, el número de personas capacitadas en la organización, que básicamente es el número de personas que son parte del personal de cocina. Aquí hacemos otro paréntesis, puesto que en la reunión que tuvimos el último sábado, este sábado, que fue la reunión general, como equipo luego tuvimos una reunión y conversamos sobre las posibles situaciones que se vayan a presentar, ¿no? Por ejemplo, en algunos albergues pequeños suele pasar que las albergadas, por lo general en las organizaciones que dan alojamiento a personas o a mujeres víctimas de maltrato familiar o de violencia intrafamiliar, suele pasar que no tienen un personal de cocina, es decir, no es que contraten a alguien para que prepare la comida, sino que las mismas albergadas rotan entre ellas para realizar las funciones de cocina y algunas otras funciones que requiera el albergue, ¿sí? Entonces, en ese tipo de situación, lo ideal es que ustedes como voluntarias durante la visita vayan y primero se presenten con el representante formal de la organización y les pregunten si tienen un personal definido para la preparación de alimentos o si las mismas albergadas rotan entre ellas para preparar los alimentos, ¿sí? O para realizar las preparaciones. Si supongamos que en el albergue hay 40 mujeres y las 40 rotan por cocina, la capacitación se la van a tener que brindar a las 40. Entonces ya en ese caso no se tornaría una charla pequeña, sino ya estaríamos hablando de una charla un poco más extensa, porque probablemente surjan preguntas durante el desarrollo del taller, ¿sí? Pero ojo, todo personal o persona, que esté involucrada con la preparación de alimentos, así sea una sola vez al mes, tiene que estar o tiene que participar de la capacitación. También es importante resaltar que al ser, al ser estas personas albergadas temporalmente, porque son albergues temporales, es probable que, por ejemplo, se queden 3 meses
y que para el siguiente año ya no se encuentre. Entonces, ¿qué pasa si la capacitación se la brindamos a personas que son itinerantes, no son fijas? Esa capacitación se va a perder. Entonces, la idea es que sí, es cierto, estas personas tienen que participar de la capacitación, del taller, pero también es importante que un personal o una persona que es fija en este albergue la reciba, para que cuando lleguen nuevas albergadas o nuevos albergados, los conocimientos puedan ser replicados, es decir, se pueda transmitir los conocimientos que adquieren estas personas gracias a la capacitación que ustedes van a brindar y que la puedan transmitir a las nuevas personas que reciba la organización en un futuro, ¿sí? Entonces, ¿quién podría ser un personal fijo? De repente, alguna albergada que viva o que de manera fija viva en el albergue y no se vaya a mudar o no vaya a salir del mismo, aunque lo ideal sería que el directora o administrador del albergue, que por lo general son fijos, o el fundador, no sé, del albergue, participe de la capacitación o delegue a la persona que considere no se va a ir tan rápido del albergue para que pueda recibirla, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente punto, que es nombre o nombre de las personas capacitadas de la organización. Supongamos que son 40 personas capacitadas, o estoy exagerando, 20. Tenemos que colocar el nombre de las 20 personas. Por eso es importante que seamos precavidos o podamos tomar las precauciones del caso y llevemos una lista o un registro de asistencia simple en caso el nombre de las personas que capaciten no entren dentro de este recuadro, ¿sí? Y luego la anexamos en la parte de o la adjuntamos, perdón, en la parte de anexos, pero ya tienen en su registro de asistencia todo ello, ¿no? Si, por ejemplo, van a capacitar a 10 personas, 15 o 20, lo ideal es que en su registro de asistencia tengan las siguientes columnas, ¿no? Que les voy a mencionar verbalmente, pero la idea es que lo puedan plasmar en un Word. Primera columna, número de orden. Segunda columna, nombres y apellidos. Tercera columna, edad. Cuarta columna, número de DNI. Quinta columna, firma. Y en una sexta columna, huella digital. ¿Por qué? Porque puede presentarse la casuística en la que las albergadas o las personas que ustedes capaciten no sepan leer ni escribir. Entonces, la única manera de poder certificar que esa persona participó de la charla o de la capacitación es que coloque su huella digital. Para eso es importante que puedan trasladar de repente un plumón, porque con un plumón grueso puedes similar el efecto de un tampón, o puedan comprarse unos tampones que me parece, creo que cuesta $1 un tampón para poder pintar el dedo índice y que puedan colocar su huella digital, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan tomar las precauciones, puedan elaborar e imprimir un registro de asistencia, porque recuerden que no todas las organizaciones tienen un personal fijo de cocina. Puede ser que los mismos albergados roten, ¿sí? Es más, en algunos albergues, hasta si es de adolescentes, las mismas adolescentes o los mismos jóvenes rotan entre ellos para pasar por cocina y cumplir las funciones que se les encomienden, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente parte, que es de metodología. En esta parte nos están dando la indicación de colocar de la manera en cómo se abordó o se abordaron los temas a las cocineras de las organizaciones o a las personas que participen de la organización. Nos colocan aquí, me parece, son 4 momentos. El primer momento, que es de presentación y socialización de expectativas. Cuando hablamos de presentación y socialización de expectativas, este momento básicamente es en el que ustedes tienen que presentarse como voluntarias de NutriEdúcate Perú
y también del Banco de Alimentos Perú, ¿sí? Bien, entonces la idea es que en esta presentación ustedes se presenten, o valga la redundancia, indicando lo siguiente, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Sofía Flores, soy voluntaria de Nutrieducate Perú. Actualmente soy nutricionista o soy estudiante del 10º ciclo de la carrera de nutrición y participo dentro del proyecto Cocinas Conscientes, que es un proyecto en el cual realizo mi voluntariado, que originalmente es un proyecto en el que participa Nutrieducate Perú, que es la organización a la que pertenezco, y el Banco de Alimentos Perú, que vendría a ser nuestro aliado estratégico, ¿no? Y que en conjunto tanto Nutrieducate como el banco están trabajando este proyecto, ¿sí? Entonces, presentarnos de esa manera y luego en la siguiente parte, en la parte, en este momento se menciona también las expectativas, ¿no? Entonces, una vez que termina la presentación, lo ideal es que puedan preguntar rápidamente, no a todos, ¿no? Porque imagínense si tenemos un grupo de 20, no sería adecuado, nos quitaría bastante tiempo. Entonces, 2 o 3 personas, ¿qué espera del taller? ¿Qué es lo que cree o qué es lo que desea obtener al finalizar el taller? Bien, he descrito brevemente cómo debería ser este momento. Luego en la descripción, básicamente lo que ustedes tienen que digitar es lo que se hizo, ¿no? Se realizó una breve presentación del personal voluntario, se solicitó al personal de cocina que manifestaran las expectativas que tienen del taller y listo, cerramos el momento. Los recursos es todo lo utilizado. Si para la presentación y las expectativas no se utilizó nada, un recurso material, si de repente solo fue verbal, no se colocaría nada, ¿no? Porque no se ha utilizado ningún recurso, a no ser que lo coloquen como recurso humano y entre paréntesis, presentación verbal o cosas así, ¿no? Y en tiempo aproximado del tiempo que les tomó desarrollar este momento. Evidencia del logro de expectativa. En el caso del momento de la presentación, la expectativa, es decir, evidencia de logro. Lo que nosotros creemos que hemos logrado es que de repente se puede colocar aquí como un logro de la presentación, es confianza del personal de cocina, ¿no? O empatía con el personal de cocina. En el segundo momento en el que se menciona motivación y saberes previos, aquí lo ideal sería que se hubiese preparado un pretest, ¿sí? En realidad no lo hemos contemplado, hubiese sido ideal, pero aquí básicamente lo que tendríamos que hacer es realizar algunas breves preguntas, que me parece que hay algunas preguntas que ustedes pueden obtener de la guía del voluntario, ¿sí? Entonces, preguntamos de igual manera, ¿no? 3 preguntas a lo mucho y colocamos aquí, ¿no? Si ustedes consideran que lo pueden hacer, no sé, de manera impresa, lo pueden hacer. Si consideran que lo pueden elaborar de manera verbal o lo pueden consultar de manera verbal, tal cual. La descripción van a mencionar cómo es que realizaron o desarrollaron ese momento. Los recursos utilizados, si fue papel, si fue verbal, un recurso humano que vendría a ser la voz del voluntario, ¿no? El tiempo aproximado que les tomó y la evidencia del logro, ¿no? Si tienen conocimientos previos de BPMs o del tema a tratar, ¿no? En este caso, si tienen conocimientos, no tienen conocimientos previos del tema a tratar, o si los tienen, si tienen algunos conocimientos, ¿no?
El tercer momento, que es el de construcción de aprendizajes en cooperación. Bueno, en este momento, tal cual lo indica, construcción de aprendizajes en cooperación. Aquí, básicamente, hace referencia a cómo van a desarrollar las dinámicas. En el primer capítulo, por ejemplo, hay una dinámica que es de cómo vestir al manipulador de alimentos, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que tienen que explicar es cómo desarrollarán la dinámica de cada tema, porque cada tema tiene una dinámica, ¿sí? Los materiales, es que si es que ustedes tienen material didáctico o desean elaborarlo, no hay ningún problema, lo pueden hacer si es que tienen tiempo. Si es que no tienen tiempo, utilicen los afiches que nos ha entregado el Banco de Alimentos Perú, si en caso tienen relación con los temas que vayan a desarrollar en la visita. El tiempo, en la siguiente columna colocamos el tiempo que nos demoramos. Aquí, ojo, para que quede claro, lo ideal sería que coloquen hora de inicio, hora de final y entre paréntesis el tiempo. Es decir, no sé, de 10 a 10:30 me tomó hacer o llevar a cabo la construcción de aprendizajes, la dinámica, de 10 a 10:30 y entre paréntesis 30 minutos. En la evidencia de logro, lo que ustedes creen que con la dinámica lograron en el personal de cocina, ¿no? No sé cómo lo podrían redactar aquí. Se observó que el personal de cocina estuvo atento durante la dinámica y logró completar la vestimenta del manipulador de manera correcta, ¿sí? Cosas así. El cuarto y último momento, que es el de aplicación y evaluación. En este momento es donde se realizan algunas preguntas finales, que me parece que también está en la guía del voluntario. Puede ser verbal, como puede ser escrito, impreso, como ustedes lo crean conveniente. Colocan los recursos que han utilizado, el tiempo aproximado, que ya les mencioné cómo es el formato, y el logro de la expectativa, ¿no? Se evidenció que se incrementaron los conocimientos sobre el lavado de manos, o se evidenció que se evidenció la mejora en la práctica de lavado de manos. Algo simple, ¿sí? Entonces terminamos con los momentos. Pasamos a la parte de resultados. Colocar los resultados obtenidos al término de la realización de la capacitación del primer capítulo. Ojo, esto cambiaría primer capítulo por segundo capítulo cuando realicemos la segunda visita, a tener en cuenta. Bien, entonces aquí tenemos los temas. Uso y cuidados del agua, lavado de manos e indumentaria del manipulador. Estos temas son del primer capítulo. Para el segundo capítulo tienen que revisar la guía del voluntario y reconocer cuáles son los 3 temas del segundo capítulo y lo editan, ¿sí? Y colocan los temas que corresponden al segundo capítulo. En resultados visibles obtenidos, como lo indica, es los resultados que ustedes observan. Uso y cuidados del agua, porque la idea es que estos resultados se puedan describir, observar y describir posteriormente durante esta primera visita. Entonces, lo ideal sería que se puedan quedar un poco más de tiempo en la visita y puedan observar, ¿no? Si, por ejemplo, había una práctica que no, supongamos, ¿no? La señora, antes de que o el personal de cocina, antes de que le dictes el taller, dejaba el caño abierto para remojar la olla y el agua corría y corría y corría y corría. Pero luego de la explicación del uso y cuidado del agua, ya se puede observar que el personal de cocina llena hasta cierto punto la olla, cierra el caño y deja en remojo y no desperdicia agua. Cosas así, ¿sí? Breve. En este caso me estoy saliendo del tema porque su uso y cuidado del agua es básicamente para el tema de desinfección, ¿sí? Bien, entonces esto, me pasé. Quedó claro, ¿no? Estoy aquí. Ya, uso y cuidado del agua. El lavado de manos igual, ¿no?
Por ejemplo, resultados visibles obtenidos. Se observó que la práctica de lavado de manos no era correcta. Luego de la intervención se visibilizaron algunas mejoras en la técnica de lavado de manos. En indumentaria del manipulador, de igual manera, ¿no? Se observó que el personal de cocina puede que tenga la mascarilla el protector bucal al alcance y no lo utilice. Entonces, colocar que lo que ustedes observen, ¿no? Ahora, eso es en el caso puedan observar que están aplicando las recomendaciones que ustedes les están brindando, pero supongamos que el personal de cocina no lo aplica. Es válido colocar que no le está aplicando, sí, pero en la redacción o al momento de redactar, indicar eso, ¿no? Que a pesar de haber recibido las recomendaciones durante la charla, las prácticas posteriores a la capacitación no evidencian ninguna mejora, ¿sí? En observaciones, vamos a leer la descripción, se coloca qué problemas, inconvenientes o limitaciones encontramos antes, durante y después de la capacitación. Colocar también observaciones sobre la ficha de mejora de las cocinas. Antes de la capacitación, todo lo que podamos observar, ¿no? Antes de la capacitación, durante, si de repente antes de la capacitación no podían dictar el taller o no podían observar porque el espacio era muy reducido, no sé, un problema que se pueda presentar, lo coloca. Durante la capacitación se observó distracción del personal de cocina o no sé si es en el caso de algún albergue que tiene a las madres junto con sus niños, con sus hijos. Durante la capacitación se observó que las madres recibían la capacitación mientras cuidaban a sus hijos. Esto de alguna manera limitó el nivel o limitó la capacitación, ¿no? Puesto que los niños requieren atención y a veces cuando lloran la mamá no presta atención, entonces lo pueden colocar de ese modo. Y bueno, después de la capacitación, que por ejemplo en la reunión me comentaban, ¿no? Sería bueno que tengamos alguna ficha de lavado de manos para poder dejarlo en la sede y que puedan recordar los pasos, ¿no? Porque evidentemente los pasos de lavado de manos son varios y en una primera oportunidad no va a ser fácil recordarlos. Sería bueno tener alguna ayuda gráfica. Si, como les digo, ustedes pueden elaborarla, no hay problema. De igual manera, el sábado pasado en la reunión quedamos en que íbamos a conversar con el banco para ver si nos pueden regalar algunos afiches, si es que tienen, ¿no? Si en caso no hay, tenemos que adaptarnos. Si ustedes tienen material sobre lavado de manos, pueden llevarlo, ¿no? Y no necesariamente dejar el material didáctico, sino quizás entregarles pequeñas copias para que los puedan recordar. Pero ya el material didáctico lo utilizan durante la capacitación como material de apoyo, ¿no? Aquí nos indica observaciones sobre la ficha de mejoras de la cocina si es que fuese necesario. Sobre la ficha de las mejoras de las cocinas. Se refiere al llenado de esta ficha. Vamos a verla aquí abajo, esta ficha. ¿Sí? Esta, que está en la última parte. Bien, entonces acá las observaciones que tienen sobre la ficha de mejoras de las cocinas. Por ejemplo, si aquí evidencian, vamos a situarnos que estamos en la segunda visita, ¿no? Se evidencia que no hay una mejora en las prácticas o en la limpieza del almacén o en las buenas prácticas de manipulación de alimentos, a pesar de haber recibido ya un taller sobre mejora de tal o cual punto, ¿no? Entonces colocar aquí todo lo que sea referente a la ficha. Ahora, puede pasar que, por ejemplo, en la ficha diga almacén y el albergue no tiene almacén, sino un rincón donde coloca los alimentos como se puede, ¿sí? Entonces una observación sería esa, ¿no?
no se pudo completar la parte, los ítems que evalúan el almacén, porque en la organización no existe un espacio definido para el almacenamiento de alimentos. Como un ejemplo, ¿sí? Tómenlo a modo de un ejemplo. Pasamos a la siguiente parte, que es la página 3, conclusiones. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones al término de la capacitación brindada a las cocinas sobre lo enseñado y observado? Aquí nos brinda Munaico algunas recomendaciones, nos indica qué deberíamos de colocar. ¿Qué recomendaciones plantean ustedes como voluntarios para mejorar las capacitaciones brindadas a las cocineras desde la experiencia obtenida antes, durante y después de la capacitación? ¿Qué debamos añadir o comentar en las capacitaciones que se le brindará a ustedes mismos cada mes? Aquí básicamente lo que tenemos que colocar, y es de lo que les hablaba, chicas, en la última reunión, es las cosas que nosotros vemos ya in situ, es decir, durante la capacitación, que necesitamos. Por ejemplo, en el caso del lavado de manos, no tenemos un afiche de lavado de manos. Los afiches que nos están brindando son de alimentación saludable y de BPMs. Entonces, primero es que no tenemos material didáctico de apoyo, ¿sí? Segundo es que el poco material didáctico de apoyo que tenemos no está elaborado en el material adecuado para poder dejarlo en cocina, ¿no? No es un material lavable, es lo que comentábamos en la última reunión. Son afiches que si los dejas dentro de cocina se van a llenar de grasa, no van a permitir una buena limpieza. Además, recuerden que no, dentro de las buenas prácticas de manipulación de alimentos se estipula que las paredes, al menos de cocina, no tengan ningún papel pegado, ¿no? Entonces, todas esas inquietudes que me hicieron llegar el sábado las podemos colocar aquí. Antes de la capacitación, alguna recomendación que puedan tener es que por ejemplo, ¿no?, nos faciliten algunos materiales a utilizar durante el taller. Puede ser material didáctico, puede ser impresiones, fichas que se requieran para antes de la capacitación, ¿no? Durante la capacitación, de repente algún estímulo, ¿no?, que quizás nos pueda el banco brindar algún kit que se pueda regalar, un solo kit, obviamente no varios, ¿no? Un solo kit o unos chocolatitos, de repente como los chocolatitos que nos brindaron, para dar un estímulo durante la capacitación. Recuerden que la capacitación tiene que ser dinámica. Voy explicando, voy preguntando. Entonces, punto que termino, tema que termino, tema que pregunto. Y si alguien pregunta, sería ideal que le podamos regalar, dar un pequeño presente o algún regalo, ¿no? ¿Para qué? Para poder estimular a nuestro público que nos pueda prestar atención. Y por último, después de la capacitación, ¿qué recomendarían ustedes, no? Después de la capacitación, no sé, firmar un compromiso o alguna recomendación que crean conveniente para después de la capacitación. Y debajo, en el último recuadro, colocamos las recomendaciones en general, si esto fuese necesario. En anexos, colocar el material de apoyo para el informe. Por ejemplo, las fotos. Ojo, aquí no se refiere al material didáctico que ustedes puedan elaborar, simplemente a las fotos. Y esto es importante. Ustedes tomen la mayor cantidad de fotos que puedan, en la que evidencien que ustedes están dictando el taller. No tanto ya de los ambientes, porque recuerden que eso ya lo vimos en la segunda etapa del proyecto, que fue la de visitas de diagnóstico. Entonces, enfoquémonos en tomar fotos más gráficas, ¿no?, que permitan a una persona X ver las fotos y darse cuenta de lo que ustedes como voluntarias o voluntarios están realizando en las organizaciones. Esto es importante. Bien, entonces tratemos de no colocar muchas fotos dentro del informe, porque recuerden que va a incrementar el tamaño del archivo y puede complicarse un poco el envío, porque puede ser muy grande y Gmail no lo va a enviar, ¿sí? Bien, y ahora pasamos a la ficha de mejora de las cocinas. En esta ficha
observamos que debemos colocar el nombre del beneficiario. Estamos hablando de la organización, responsables de las visitas que vendrían a ser ustedes, y no olviden colocar entre paréntesis que son voluntarios de Nutriedúcate Perú. El nombre de la encargada de la cocina en el día que visitaron, porque puede ser que ese día la cocinera era su día de rotación, ¿no? Entonces colocamos María Ramos, entre paréntesis, cocinera asignada para el 30 de mayo, algo así, ¿sí? Si es personal fijo, María Ramos, entre paréntesis, personal fijo de cocina. La fecha, aquí, que el formato en el que debemos colocar fecha sería lunes 28 de mayo del 2018, en ese formato. Horario de inicio y final de la visita. En este recuadro la hora de inicio y en este otro la hora de término, ¿sí? Luego, en este ítem, si ustedes pueden observar, son varios, ¿no? Lo único que quisiera aclarar es que, por ejemplo, si aquí en cuidado responsable del agua, ustedes observan que se cuida el agua dentro de la organización, sería sí, ¿verdad? Entonces, aquí coloco sí, no el 1, sino sí. Y en el casillero donde dice no colocaría nada, ¿no? Sí. Si ustedes observan que no, pongo no. Ya el último en puntaje, yo gráficamente o mentalmente, transformo mi sí en el puntaje que corresponde. Si, por ejemplo, aquí me dice sí, entonces yo escribo sí, digito sí, pero en puntaje coloco 1, porque el sí equivale a 1. Si hubiese colocado no, coloco 0 en puntaje porque el no equivale a 0. Pero recuerden, en la columna de sí y en la columna de no se coloca o bien sí, si es que corresponde, o bien no, si es que corresponde también. Y en puntaje se coloca ya el puntaje que equivale, ¿sí? Eso que quede claro. Bien, entonces se van completando todos los ítems. Son varios por varios lados. Todos se completan. Y se coloca el puntaje total, para luego colocar el puntaje anterior y evidenciar si mejora o no mejora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí había una interrogante que me hicieron llegar algunas voluntarias que asistieron a la reunión general del último sábado. Era si teníamos que rellenar en puntaje total, puntaje anterior y la mejora, ¿no? Entonces, en la primera visita, evidentemente vamos a tener un puntaje total. El puntaje anterior no lo vamos a tener porque es la primera visita y no podemos evidenciar si mejoró o no mejoró. Entonces, lo ideal sería que esta ficha se pueda rellenar para la segunda visita. Para esa segunda visita, no, pero acá planteándonos en ese panorama, nunca tendríamos un puntaje anterior. Entonces, hagamos lo siguiente. Para esta primera visita, vamos a ubicar. Para esta primera visita aplicamos esta ficha y en puntaje anterior colocamos el puntaje de la ficha de la primera etapa. Yo les voy a habilitar ahora mismo el acceso a las fichas de todas las organizaciones para que lo coloquen en puntaje anterior, y lo único que haríamos es que colocamos el puntaje y entre paréntesis colocamos la fecha de ese puntaje. Es decir, van a tener que en el Drive buscar la ficha de la organización que van a visitar, la ficha diagnóstico. Esta ficha diagnóstico se aplicó, me parece que en octubre del año pasado, entre octubre y diciembre del año pasado. ¿Sí? Entonces colocan entre paréntesis, supongamos que obtuvo, no sé, 30 puntos.
entre paréntesis, esa visita se realizó el 30 de octubre del 2017. Entonces colocamos eso, ¿sí? Y ya para la siguiente visita, que es la visita número 2, colocaríamos en puntaje total el puntaje que toque esa visita, y en puntaje anterior ya colocaríamos el puntaje de la primera visita, ¿no? Total. Ya no utilizaríamos el de la ficha diagnóstico, ¿sí? Y evidenciamos si mejoró o no mejoró. Porque los ítems que se están tocando, déjenme ver aquí, procesos operacionales, almacén. A ver, no. Yo me he memorizado la ficha de diagnóstico y no es igual, es diferente. Entonces el puntaje que imagino han aplicado, porque no colocan el puntaje, me imagino que eso lo va a analizar Munaico, no está aquí, ¿cierto? O sea, ¿cuánto sería el puntaje correcto? Entonces no lo tenemos, o sea, no sabemos cómo es la escala de puntaje. Si sacan 20, ¿eso es bueno o malo? ¿Está bien? ¿Está mejorando? No, porque no tenemos la escala del puntaje. Bien, entonces hagamos lo siguiente. Para esta primera visita solo rellenen hasta puntaje total. Puntaje anterior no, y mejoró tampoco. Pero sí sería bueno que revisen la ficha diagnóstico que se aplicó el año pasado, para que más o menos vayan conociendo la realidad del albergue que van a visitar, ¿sí? Pero que quede claro, repito, van a aplicar en esta primera visita a la ficha, puntaje total, le colocan en puntaje total lo que obtienen durante esta primera visita, puntaje anterior lo dejan en blanco y mejoró lo dejan en blanco, ¿sí? Para no generar confusión. Muy bien, hemos terminado con el desarrollo de la ficha de BPM. Eso sería todo, y vamos a luego continuar viendo, vamos a revisar, la guía del voluntario para ver los temas.